En tiempos antiguos, Roma fue, por mucho tiempo, la ciudad más grande del mundo. Dependiendo de las fuentes que consultes, se escribe que Roma tenía entre 1 millón y hasta 2 millones de habitantes durante su apogeo. Usando evidencia arqueológica y registros de cuánto grano y cerdo se suministraron en diferentes momentos, podemos reconstruir que el número más probable de habitantes debió haber sido de entre 800.000 y 1.200.000 habitantes en la época de Augusto, alrededor del nacimiento de Cristo. Usando el mismo método, encontramos que incluso en tiempos tan tardíos como durante el período de Valentiniano III, alrededor del año 450 después de Cristo, Roma todavía tenía unos increíbles 500.000 habitantes. La disminución de la población comenzó con Constantino, cuando muchos abandonaron la antigua Roma por la Nueva Roma, la nueva capital de Constantino en el este. Pero aún así, 500.000 habitantes para el año 450 después de Cristo sigue siendo sorprendente, considerando que a menudo leemos cómo la importancia de Roma había disminuido desde el siglo IV en adelante. Haré videos futuros en los que argumentaré que formalmente, Roma nunca dejó de ser la verdadera capital del Imperio Occidental, pero ese es un tema para otra ocasión. Después de que el Imperio Occidental colapsó en el 21 de abril de 1984, según su preferencia, Roma todavía tenía muchos habitantes para esa época. Las estimaciones para la época alrededor del año 500 después de Cristo, durante el reino de Teodorico, oscilan entre 100.000 como límite inferior hasta incluso 250.000 habitantes. Es difícil estimar cifras de esa época, ya que aquí es donde los registros comienzan a ser más difíciles de rastrear, y pronto desaparecerían por completo con la oscuridad que vino después de las guerras góticas. Pero aún así, podría ser sorprendente ver que Roma todavía podría haber tenido 250.000 habitantes, incluso en el año 500 después de Cristo, aunque personalmente creo que un número de 150.000 a máximo 200.000 podría ser más apropiado. Entonces, ahora hemos establecido cuántos habitantes tenía Roma, pero ¿qué hay de la superficie? Roma era, según los estándares antiguos, una ciudad absolutamente gigantesca, la más grande del mundo. Incluso Alejandría, o más tarde Constantinopla, no pudieron igualar a Roma en cuanto al tamaño de la ciudad. Cuando intentamos estimar el área superficial de la antigua Roma, podemos utilizar mapas antiguos basados en un modelo de la ciudad alrededor del año 200 después de Cristo. Rodolfo Lanciani creó un mapa realmente preciso de la antigua Roma en la década de 1890, basado en fragmentos de un mapa grande de la época de Septimio Severo, desde 203 hasta 211 después de Cristo. Este mapa, llamado Forma Urbis Romae, medía unos increíbles 13 por 18 metros. Estaba tallado en 150 losas de mármol, que se colocaban perfectamente en una pared del Templum Pacis, en el Templo de la Paz, donde los visitantes de aquel entonces se asombrarían al ver un mapa gigantesco de Roma con todos los monumentos, un nivel de detalle muy alto y una escala precisa de alrededor de 1 a 240. La ciudad estaba dividida en 14 regiones administrativas que también fueron dibujadas en el mapa. Lanciani basó su mapa de Roma en esta Forma Urbis Romae de la época severiana y, hasta el día de hoy, su mapa es considerado el mejor mapa de la antigua Roma jamás creado. Y he incluido un enlace a un PDF de alta resolución en la descripción. Podemos ver la enorme extensión de la antigua Roma alrededor del año 205 después de Cristo. Las murallas aurelianas han sido incluidas en el mapa, las cuales fueron construidas por el increíble Aureliano en persona desde el 271 hasta el 275, porque él tuvo la previsión de que estas murallas serían necesarias en el futuro. Al realizar más investigaciones, podemos descubrir que las murallas aurelianas tenían una longitud de 19 kilómetros. Al realizar aún más investigaciones, descubrimos que el área encerrada dentro de las murallas era de 1.400 hectáreas,
o 14 kilómetros cuadrados. Sin embargo, aquí debemos tener cuidado, porque el área de la ciudad real durante el cenit de Roma en el IV siglo ya iba más allá de las murallas aurelianas. El área actual de la ciudad era de 24 kilómetros cuadrados. Entonces, utilizando datos de la provisión real de granos y cerdo, la población de Roma durante su apogeo estaba entre 800.000 y 1.200.000 personas. Entonces, tomemos el valor mediano de 1 millón de personas. Por lo tanto, obtenemos una asombrosa densidad de población de 41.667 personas por kilómetro cuadrado. Y como nuestra cifra de 1 millón también es solo una estimación, redondeémosla a 41.500 para ser un poco más conservadores. Para poner esto en perspectiva, echemos un vistazo a una ciudad moderna muy densamente poblada y mundialmente famosa, como lo es Nueva York. Y en la ciudad de Nueva York, Manhattan tiene la mayor densidad de población, ya que está llena de muchos rascacielos y edificios de apartamentos de gran altura. Sin embargo, increíblemente, la densidad de población de Manhattan es en realidad menor que la densidad de población de la antigua Roma. De hecho, Manhattan tiene un poco más de la mitad de la densidad de población de la antigua Roma con 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado, en comparación con 41.500 por kilómetro cuadrado para la antigua Roma. Incluso Hong Kong, esta increíblemente densa ciudad con todos los edificios altos, tiene solo una densidad de población de 6.300 personas por kilómetro cuadrado, solo una sexta parte de la densidad de población de la antigua Roma. De hecho, si echamos un vistazo a las ciudades más densamente pobladas del mundo en este momento, nos sorprende absolutamente descubrir que la antigua Roma en realidad estaría en el puesto tercero de esta lista aquí. Malé, la capital de las Maldivas, es actualmente la ciudad más densamente poblada del planeta, con 153.000 personas viviendo en una superficie de solo alrededor de 2 kilómetros cuadrados, lo que corresponde a unos increíbles 78.700 habitantes por kilómetro cuadrado. Seguido por Manila, la capital de Filipinas, con 1.66 millones de personas viviendo en solo 38.55 kilómetros cuadrados, lo que le da una densidad de población de 43.000 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, tendríamos a Bogor, en Indonesia, con una densidad de 40.000 personas por kilómetro cuadrado, ligeramente por debajo de la densidad de población de la antigua Roma. Y por favor, suscríbete a este canal, queridos amigos del Imperio Romano, si no quieres perderte ningún video futuro, porque haré muchos más videos no solo sobre la historia tardía romana y las batallas, sino también sobre la historia urbana de Roma, Constantinopla y otras ciudades del Imperio Romano. Las ciudades modernas pueden alcanzar tales densidades de población debido a los edificios de apartamentos de gran altura, donde cientos de personas pueden vivir en un solo edificio. Pero los antiguos romanos no tenían edificios con 21 pisos o más. Bueno, la respuesta a este acertijo la da un tipo especial de edificio de apartamentos romano antiguo llamado ínsula. La Noticia Dignitatum, un documento antiguo de alrededor del 420 después de Cristo, detalla la ciudad de Roma de esa época. De acuerdo con este documento, la Roma del 420 después de Cristo tenía un increíble milésimo, septingentésimo, nonagésimo séptimo palacios o templos y 46º milésimo sexcentésimo segundo insulae o edificios de apartamentos. Estas insulae podían construirse hasta el 9º piso antes de que Augusto mismo impusiera un límite de altura de aproximadamente 20 metros. Sin embargo, estos edificios fueron construidos con una calidad de construcción baja, por lo que incluso esta reducción de altura no evitaría que a veces se derrumbaran. Y como puedes imaginar, la probabilidad de sobrevivir a un colapso así no era muy alta para los inquilinos. Por lo tanto, más tarde la altura se redujo aún más a aproximadamente 17.5 metros. El escritor cristiano temprano Tertuliano nos da algunos detalles interesantes sobre las insulae. Escribió acerca de la ínsula Felicles, también llamada Felicula,
que estaba ubicada cerca del Circo Flaminio, en la 9ª región. Lamentó la arrogancia de estos enormes edificios de varios pisos, comparando a los Félicles con las imponentes moradas de los dioses. Los arqueólogos modernos podrían reconstruir que una ínsula típica podría alojar hasta 40 personas en al menos 7 apartamentos, posiblemente más, con los apartamentos más grandes, ofreciendo una superficie de casi 100 metros cuadrados. Esto es bastante comparable a los departamentos modernos. La única ínsula superviviente en Roma es la ínsula del Araqueli de quinto piso, que data del segundo siglo después de Cristo y se encuentra al pie del Monte Capitolino. Debido a los problemas de seguridad mencionados anteriormente y al mayor número de escaleras, los pisos más altos de estos insulae eran los menos deseables y, por lo tanto, los más baratos para alquilar, exactamente lo contrario de los edificios de departamentos modernos. Por supuesto, el hecho de que estas insulae no tuvieran agua corriente hacía que los pisos superiores fueran aún menos atractivos, ya que el agua para beber o lavar tendría que ser llevada hasta los pisos más altos. Como dijimos, los más altos tenían 9º pisos en tiempos pre-augustanos, pero como eran propensos a colapsar, los posteriores probablemente solo tenían 6º o 7º pisos como máximo. Pero sigue siendo bastante fascinante ver cuán similares eran estos edificios de apartamentos en muchos aspectos a los edificios de apartamentos modernos de nuestra época. Caminar por los barrios de Roma que tenían una alta densidad de insulae debió haber sido todo un espectáculo para contemplar. Habrías visto una gran actividad de muchas personas en las calles estrechas y oscuras, porque como los edificios estaban tan densamente construidos uno junto al otro, incluso la luz del sol a menudo no llegaba a las calles en estos barrios. Dado que la mayoría de la población de Roma no podía permitirse vivir en lujosas villas o fincas como la rica aristocracia y la élite de los romanos, podemos suponer que al menos el 80%, posiblemente incluso hasta el 90% de la población de la antigua Roma, vivía en estas insulae. Y dado que la noticia Dignitatum indica que había 46.602 insulae en la antigua Roma distribuidas en un área de 25 kilómetros cuadrados, hemos resuelto así el enigma de cómo 1 millón de personas podían vivir en una ciudad tan pequeña según los estándares modernos. Si 20 personas vivían en promedio por ínsula, ya obtendríamos 920.000 habitantes solo de la población de estos edificios de apartamentos de la antigua Roma. Este es otro de esos casos en los que la antigua Roma nos fascina con su increíble densidad urbana y arquitectura moderna. En futuros videos, también analizaremos otras grandes ciudades del Imperio Romano, por ejemplo Alejandría, que como veremos incluso superó a Roma en cuanto a densidad de población, sin embargo, nunca alcanzó la población de Roma. Pero también analizaremos la estructura urbana, la densidad de población y los sitios de Constantinopla, y nos preguntaremos qué ciudad fue la más impresionante en su apogeo, Roma, Alejandría o Constantinopla. Espero que, queridos amigos de la historia romana, me acompañen al intentar responder estas fascinantes preguntas. Gracias por ver este video, queridos amigos de la historia romana, y bene vale amici.